son difíciles los sindicatos, sobre todo lo de educación. En Ciudad de Buenos Aires lo más complejo en ese momento era la decadencia edilicia de las escuelas. Se había votado la ley de emergencia educativa por el estado en el que se encontraban los edificios escolares. Realmente condiciones muy precarias. Importante malestar del sistema educativo por no tener rumbo, claridad en las políticas públicas y un alto enojo con el ministerio, alto poder de los sindicatos, que en ese contexto que habían ganado mucha presencia y autoridad en las aulas, gran inequidad en el acceso a los cargos por parte de los docentes, inexistente política educativa orientada a la mejora del aprendizaje y la evaluación de los saberes al interior de las escuelas, oferta de formación docente continua excesivamente alejada de la demanda de aprendizaje de los estudiantes, una escuela secundaria fragmentada, sin política educativa para la mejora del nivel, con tasas más altas de abandono y promedios más bajos de saberes según escasas evaluaciones que se realizaban en el momento, escuelas y comunidad educativa alejados de la innovación y el uso de nuevas tecnologías y alfabetización digital, injusta disparidad en la matriculación a las escuelas públicas que la inscripción en línea desterró para siempre. En la nación fue un desafío multiplicado por 24. Ya ahí dejé todas mis ambientes de investigación y de docencia y me dediqué a la primera etapa con Rodríguez, con quien yo estaba en la Comisión de Educación del Congreso, a repensar todo el ministerio. El año que se hicieron las transferencias de las escuelas a las provincias, por lo tanto era un ministerio sin escuelas. Y ahí se llamó un equipo que lo dirigía Domenicone, que era un equipo especializado en gestión pública, y con ellos armamos en la organización del ministerio para sus nuevas funciones. Y ahí hubo un periodo muy importante de concurso para todos los cargos, mucha gente que se retiró, se jubiló, y sí hubo como distintas alternativas. Digo, esta etapa de organización del ministerio porque fue fundamental para entender para qué estaba el ministerio nuevo, que todavía mucho no se comprende, pero bueno, para esas nuevas funciones había que tener otro ministerio con otros perfiles profesionales, y lo que se trató fue de romper la endogamia del sector, que la endogamia del sector es un sector manejado solamente por gente de adentro del sistema. Entonces, las miradas de científicos, de técnicos de otros ámbitos, lo enriqueció muchísimo y fue profeso eso, traer gente de otros sectores para tener una mirada mucho más rica de la complejidad que significa definir una política educativa, es decir, qué y cómo enseñar en cada ciclo. Bueno, todo un proceso que fue realmente muy, muy importante, porque era la primera vez que, a pesar de que la gente creía que porque había un ministerio nacional había una política nacional para todo el país, y no era así. En realidad, la política era solo para las escuelas nacionales que pertenecían al Ministerio de Educación, y esto era el 20% del servicio educativo, el resto eran provinciales. Entonces, es la primera vez que puede haber, desde la ley federal y luego desde la ley nacional de educación, una política para todas las escuelas del país, que esto es lo más revolucionario en el sentido que trae la reorganización del sistema educativo. Y eso es lo que todavía no se entiende muy bien. Era un panorama que no se sabía qué tenía que hacer el Ministerio de Educación. Era una sorpresa descubrir qué hacía el Ministerio de Educación. Yo fui a visitar oficina por oficina, que nunca se hacía eso, o sea, que metí un gol porque al personal le gustó que yo iba a cada oficina. Y yo pude poner las evaluaciones globales obligatorias que desde ahí se hicieron
Después vino una ministra cuyo nombre no recuerdo ni deseo recordar, con Duhalde, que sacó las pruebas. Y después Filmus y Tedesco, que fueron los dos ministros de los K, digamos, estuvieron de acuerdo en darle continuidad a las evaluaciones. El resultado es triste porque en las primeras evaluaciones de la UNESCO nosotros estamos peleando el primer lugar con México y después estamos en el cuarto u octavo lugar de América Latina, no del mundo, que sería excelente. Los países de América Latina están en el ranking 50 para abajo. Más o menos la mitad de los países hacen esa evaluación. No todos los países, yo diría, se someten a esa evaluación porque puede tener consecuencias políticas negativas. Argentina ha ido empeorando en el ranking mundial y eso es preocupante, claramente preocupante. El uso del Estado y del sistema educativo como canal infalible para la transmisión de contenidos plagados de política partidaria fue algo que nos invitó a revertir rápidamente esa situación para dejar de confundir política pública educativa con política partidaria. Un sistema educativo absolutamente centralizado en el Estado Nacional, escasa planificación para la implementación federal defendiendo y atendiendo las demandas locales al interior de cada sistema educativo provincial. Celebrar los consejos federales en cada una de las provincias generó un gran impacto positivo en cada jurisdicción, que podían compartir y mostrar sus desafíos y logros en su propia tierra. La falta de conectividad en Argentina para llegar con Internet a las escuelas de todo el país, con prioridad en las escuelas rurales. La falta de una política de evaluación educativa que diera prioridad al aprendizaje de los niños y niñas de nuestra Argentina más profunda, poniendo al aprendizaje en el centro de todas nuestras políticas educativas. No había ningún tipo de evaluación de nada. Fuimos los primeros en evaluar prolijamente cuáles eran los resultados de los aprendizajes, pero hicimos una encuesta cuyos resultados están en la web y que fueron muy ilustrativos. Tuvimos un diagnóstico claro de cuáles eran las falencias y las buenas cosas que tenía. No había nada de evaluación. Y cuando invitamos a las 3 escuelas mejores que habían salido de la Argentina, ellos mismos se sorprendieron porque no tenían idea. Era una escuela de Santiago del Estero, una de La Pampa y una de la ciudad de Buenos Aires. En los 90 fue un año de reforma del Estado. Y sí fue un año donde Nación dejó de hacer muchas funciones que transfirieron a las provincias. Pero educación particularmente la pedían las provincias, por eso se hizo un convenio, cada provincia recibió las escuelas con un convenio por el cual recibían los recursos, los edificios, bueno, toda la inversión que hacían el gobierno nacional. Y ahí se vio las dificultades enormes que había en cada provincia. Y un material muy bueno, que no había muchos, era el de Tedesco y Graslasky, que hay un libro que se llama El Sistema Educativo Autoritario o algo así, no me acuerdo exactamente ahora el texto, pero ellos hicieron un relevamiento bastante conocido dentro del sector, donde mostraban la fragmentación enorme que tenía el sistema educativo, es decir, no solo entre las escuelas de la nación y las provincias, sino adentro de cada provincia, escuelas de muy mala calidad, escuelas, es decir,
con enormes diferencias que tenían que ver con las poblaciones, así como pasa ahora, las poblaciones con más necesidades educativas atendidas en las peores condiciones. Me acuerdo ese trabajo de Tedesco y de Braslavsky porque fue muy, muy bueno, muy impactante, pero luego no había ni estadísticas, no había nada. Entonces era la situación, los actores relatando, los ministros de las provincias, ante el cambio estructural de cómo se ordenaba el gobierno de la educación. Y yo digo que no es poco, el cambio es muy grande y todavía no se entiende muy bien cuáles son las funciones que tienen que hacer Nación y cuáles son las funciones indelegables que tienen que hacer las provincias. Y no se entiende tampoco que si una provincia no garantiza el sistema educativo, la prestación del servicio, como ahora pasa en Santa Cruz, que han tenido el 50% de días sin clase, por ejemplo, la Nación, por la Constitución, debiera intervenir esa provincia. Entonces digo, hay recaudos de gobierno del sector que se han abandonado y que es imprescindible retomarlos en una etapa nueva, por lo menos. Es decir, ante semejante desastre, yo creo que se impone aplicar realmente la ley. Es decir, acá hay un problema de gobernabilidad, de que la Nación no asume las obligaciones que tiene, y las provincias tampoco, porque se escudan mayoritariamente en que no tienen recursos, en que la transferencia, que bueno. Sí, acá tienen que aparecer los actores responsables con transparencia y con claridad, con metas claras de cumplimiento anual de qué cosas tienen que lograrse año a año y con evaluaciones, con cooperación entre la Nación y las provincias. Es decir, tiene que funcionar, tiene que haber una buena sinergia para que tengamos mejores resultados. Yo quería hacer escuelas prioritarias, atender a las escuelas más necesitadas, donde van los chicos más necesitados y más carentes de todo, carecen de todo. Las escuelas pobres para los pobres es una realidad doliente en la Argentina y en todos los países de América Latina. Con algunas excepciones, Chile está mejor, algún estado de Brasil está mejor, pero en América Latina en realidad estamos escuelas pobres para los pobres. Y eso es lo contrario de lo que tiene que ser. Esa es mi frustración. La realidad de falta de aprendizaje superaba todo diagnóstico. No existía una política para mejorar la calidad de aprendizaje y enseñanza. Construir un mensaje sólido sobre la importancia de la educación para el desarrollo de nuestra sociedad. Instalar a la educación como la base de todo progreso social, económico y productivo. Recuperar la política pública en el ámbito de la gestión del ministerio y los ministerios provinciales y no en las sedes sindicales de cada agrupación gremial. Crear un sistema transparente de medición de la realidad educativa y generar y publicar los datos. Construir la política de uso de datos para la toma de decisiones y creación de políticas públicas basadas en evidencia. Esto hagamos plan social educativo, que eran las escuelas que se habían detectado como las más humildes del país, con más necesidades, y vamos con esas escuelas a trabajar en matemática, lengua, y le vamos a mandar libros para los pibes. Entonces, se hizo eso, se mandaron los libros y después nosotros íbamos a las escuelas y le decíamos que cómo venía el cambio de contenidos, de qué enseñar. Recién se ponía en marcha la rueda esta. Pensá que la complejidad del tema llamábamos maestros elegidos de cada provincia para toda la parte curricular de la escuela primaria, más especialistas, pedagogos y demás. Es decir, que eso era de alta complejidad porque había que diseñar entre todos qué se debía enseñar en todas las escuelas de todo el país, y desde el jardín de 5, que era obligatorio, etc. Bueno,
llegábamos a las escuelas y preguntábamos qué había pasado con los libros, ni habían abierto los paquetes. No, yo en ese momento era secretaria de programación. Primero fui secretaria de programación, como si fuera secretaria de educación, secretaria de Estado, y después fui ministra. Pero en esa etapa era secretaria de programación. Entonces me decían, mire, nosotros, ¿sabe las veces que han cambiado los ministros y que cada vez hay que cambiar las cosas y que no sé qué? Entonces, no nos creían. Generar credibilidad nos costó mucho esfuerzo. Y la credibilidad la tratamos de generar viendo que se mantenían, que se hacía una programación anual y que esa programación le correspondía a cada provincia y que se cumplían los plazos. Los plazos eran de ampliación de las escuelas, de construcciones, se mandaba el recurso a cada escuela. Hasta un monto determinado lo administraba la escuela directamente. Entonces había recursos para mejora de la escuela, recursos para la enseñanza y toda la otra información de cómo iba a renovarse la dirección, capacitación, digamos, ¿no? Así que eso, que nos costó un tiempo bastante importante, fue una construcción deliberada nuestra. Y en general ellos creyeron que iba en serio cuando se mantenían y cuando además después yo misma era ministra. Entonces por primera vez hubo 7 años de una política en el ministerio, que fue mucho tiempo. Escuelas pobres para los pobres tienen que dejar de existir. Las escuelas para los pobres tienen que ser ricas en todo sentido. Yo ahora en un paper que publiqué, que es sobre la indigencia en la Argentina, propongo que para los más pobres, que yo llamo indigentes, que son el 10% de la población argentina, habría que hacer un bachillerato de 3 años, no de 5, una escuela secundaria de 3 años y aplicada al trabajo sería fenomenal. La evaluación nos acusaban de neoliberales, tecnócratas, etcétera. Es decir, estaba prohibido evaluar, es decir, hablar de competencias en los chicos, competencias a lograr, era como meter la escuela en el mundo laboral. Es decir, había demasiados prejuicios. Esas cosas a la vista hoy, después de tanto tiempo, se han superado, ¿no? Entonces, sí, varios años después, pasó mucho tiempo, pero se lograron superar. Muchos de los objetivos después quedaron paralizados, es decir, el cambio de la escuela secundaria se paralizó. Nosotros habíamos establecido la enseñanza de lectoescritura en el jardín de 5 y a más tardar en el primer grado. Y eso se flexibilizó. Entonces ahora la exigencia es que en los 3 primeros años de primaria se perdió toda la capacidad alfabetizadora de la escuela. Hoy el problema que tenemos es que hay que alfabetizar hasta los chicos de 7º grado porque nadie domina ni comprende textos. Es decir, todo eso no se logró, no se abandonó además. Es decir, mejorar la calidad de educación es mucho tiempo y en un país federal donde no es que hay un ministerio que maneja lo que debe pasar en el país, sino que hay provincias que tienen sus responsabilidades. Entonces lleva tiempo, pero se hace un daño enorme si durante 20 años se paraliza. Siempre nos quedará algo por hacer porque la demanda educativa y de innovación y mejora constante es infinita. Confío en que sembramos semillas de mejora en cada ámbito en el que pusimos foco, creando una transformación sistémica arraigada en las comunidades y provincias con su propia impronta, para que más allá de lo que durara nuestra gestión, fueron ellos quienes pudieran continuar el trabajo